Ese día Dubái brillaba con oro y torres de cristal que alcanzaban el cielo como modernos minaretes. El cálido viento del Golfo Pérsico traía consigo el aroma del incienso y de las rosas damascenas. En el hotel más lujoso de la ciudad, el Burj Al Arab, los invitados se reunían para una boda de la que hablaría toda la sociedad árabe. Omar Al-Fayed, descendiente de una de las familias más ricas del Golfo, empresario que había construido su fortuna no solo en el petróleo, sino también en tecnologías modernas, iba a casarse con Leila, hija de un influyente ministro. Su unión no era tanto una elección por amor como una alianza estratégica entre dos dinastías. El salón de baile brillaba con miles de cristales. Los invitados, jeques, políticos, magnates de Europa y Asia, miraban con aprobación la elegancia de la decoración. Todo había sido planeado con una precisión perfecta. Incluso las flores se habían traído de jardines de Marruecos y los Países Bajos. Guardias con uniformes blancos vigilaban la entrada. Entre los invitados no había nadie al azar, y sin embargo, en la entrada apareció una mujer que destacaba por su sencillez. Aunque vestía un modesto vestido en tono de perla gris y un delicado chal sobre los hombros, su presencia causó revuelo. Tendría unos 30 años. Su largo cabello castaño caía libremente sobre su espalda. En sus ojos se escondía una sombra de inquietud, pero también de firmeza. Su nombre era Emilia Kowalska. Venía de Polonia. El guardia la miró con duda. ¿Invitación?, preguntó en inglés. Emilia asintió con la cabeza y sacó una tarjeta rectangular. La invitación no era falsa. Había sido emitida por el propio Omar Al-Fayed meses atrás. Sin embargo, nadie esperaba que ella apareciera en la boda. Nadie la conocía allí, excepto él. Cuando entró al salón, la música pareció detenerse por un momento. Los invitados susurraban mirando en su dirección. No encajaba en ese mundo de opulencia. Era como el recuerdo de algo simple y puro que hacía tiempo había desaparecido de la vida de Omar. En el estrado, junto al dosel dorado, estaba Omar, alto, con rasgos tan afilados como las rocas del desierto, con la barba recortada según la tradición de su linaje. Vestía un bisht blanco, ribeteado en oro. A su lado Leila, hermosa como un sueño, con un vestido bordado con miles de perlas. Pero Omar no la miraba a ella. Su mirada se había detenido en Emilia. Su corazón, aunque entrenado para controlar las emociones, ahora latía con más fuerza. La recordaba. Cada detalle. Su aroma cuando se encontraban en Varsovia, su risa cuando paseaban por los jardines reales de Wasienki. También recordaba el día que, sin decir una palabra, abandonó su apartamento, dejando solo una carta. Debo irme. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Ahora, al verla entre la multitud, sintió cómo todos los muros que había construido comenzaban a resquebrajarse. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El imán levantó las manos para dar la bienvenida a los presentes, pero antes de pronunciar la primera palabra, Emilia avanzó lentamente. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Omar Al-Fayed, su voz, aunque serena, rompió el silencio. No puedo permitir que esta ceremonia se lleve a cabo sin la verdad. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos guardias se movieron inquietos. Leila miró a Omar, desconcertada. Emilia se detuvo a pocos pasos del estrado. Lo miró a los ojos. «Diles a todos quién fui para ti, quién soy para ti». Omar sintió cómo el corazón se le oprimía en el pecho. Las palabras se le atascaban en la garganta. Leila dio un paso hacia un lado. «Esta mujer no es una desconocida», dijo finalmente con una voz temblorosa de emoción. «Es Emilia, la mujer que alguna vez amé». Entre la multitud cayó un silencio tan profundo que parecía que incluso los suspiros de los invitados se hubieran detenido. Cada uno de los presentes sintió que estaban siendo testigos de algo que ni el guión de esa ceremonia ni las expectativas de dos poderosas familias habían previsto. Leila, aunque criada en un mundo de intrigas políticas y cálculo frío, no estaba preparada para semejante humillación. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían de ira y miedo. Sabía lo que significaba la presencia de aquella mujer. Escándalo, catástrofe y quizás el fin de sus propias ambiciones. Emilia sentía cómo su corazón latía más rápido, pero no se arrepentía de su decisión. Durante semanas había reflexionado si debía venir. Cruzar no solo una frontera física, sino también social. Había muerto su abuela.
la única persona que una vez le dijo: si algo en la vida duele es señal de que importa, lucha. Ella había animado a Emilia a no olvidar sus sentimientos, incluso si el mundo los consideraba imposibles. Ahora estaba allí, en un país que no era el suyo, ante personas que solo veían en ella a una intrusa, pero tenía una cosa: la verdad. «Omar», dijo en voz baja pero firme, «te fuiste sin mí, me dejaste en el momento en que más te necesitaba. Ni siquiera sabías lo que perdiste entonces». Omar la miró con dolor. Cuando abandonó Varsovia, estaba convencido de que lo hacía por su bien. Quería protegerla del mundo al que no pertenecía, un mundo donde los matrimonios eran herramientas políticas y los sentimientos un lujo que pocos podían permitirse. «Pensé que te estaba protegiendo». Su voz era suave. «No quería que tuvieras que compartir mi destino». «¿Y quién te dio derecho a decidir por mí?». Emilia levantó la barbilla. «Una vez me dijiste que yo era para ti un puente entre dos mundos, pero los puentes no existen para ser quemados». Los invitados susurraban cada vez más fuerte. Algunos comenzaron a abandonar sus asientos, inseguros de cómo se desarrollaría aquella escena. Leila apartó la mirada. Su padre, de pie entre los invitados importantes, apretó los labios y hizo una señal a la seguridad. Dos guardias se dirigieron hacia Emilia, pero antes de que pudieran alcanzarla, Omar levantó la mano. «No». Los guardias se detuvieron. «Nadie tocará a esta mujer», dijo, y su voz se volvió tan firme como el acero del desierto. «Yo soy el responsable de lo que está sucediendo». Miró al padre de Leila y luego a su futura esposa. Leila no pronunció ni una palabra. Su mirada era helada, comprendía. En un instante, todo se había derrumbado. Omar bajó del estrado y se acercó a Emilia. Miraba sus ojos, tan familiares y al mismo tiempo tan distantes por el tiempo y el dolor. «Si has venido aquí para que te escuche, te escucho. Dime por qué realmente estás aquí». Emilia respiró hondo. «Porque durante todo este tiempo creí que el amor podía sobrevivir incluso cuando la razón dice no. Porque no podía permitir que pasaras por la vida pensando que te perdoné y olvidé. No, recuerdo, pero también sé que todavía te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el silencio antes de la tormenta. Omar cerró los ojos. Esa confesión tenía más poder que todos los acuerdos políticos y contratos firmados ese día. El imán se acercó y susurró: «¿Qué ordenas, señor?». Omar miró a Leila, luego a Emilia. El mundo que conocía acababa de empezar a desmoronarse. Sentía cómo fuerzas opuestas desgarraban su interior. Toda su vida le habían enseñado que el deber y la familia estaban por encima de los sentimientos, que las decisiones de un hombre debían ser frías como la noche en el desierto. Sin embargo, ahora, bajo el resplandor de las lámparas de cristal y las miradas de cientos de ojos, estaba desarmado ante una verdad que ya no podía ignorar. Leila seguía en silencio. Su orgullo no le permitía escenificar un espectáculo público. Dio un paso hacia su padre, quien en un susurro le ordenó que bajara del estrado. La ceremonia, planeada durante meses, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Emilia permanecía tranquila, aunque por dentro libraba una batalla contra su propio miedo. No sabía qué haría Omar. ¿La rechazaría una vez más? O tal vez... «Emilia», su voz era suave pero firme, «debo preguntarte, ¿sabes a qué te arriesgas? Si te quedas aquí no habrá vuelta atrás a la vida que conocías. Mi mundo no es solo riqueza, es un compromiso que puede convertirse en una carga». «Lo sé», respondió sin dudar, «pero para mí, la carga es vivir sin verdad, sin amor». Esas palabras despertaron algo muy profundo en el corazón de Omar. Recordó los primeros días de su relación. Se conocieron en una conferencia económica en Varsovia. Ella era una traductora asignada por casualidad a su delegación. Ya entonces había notado su serenidad y sabiduría. No le impresionaba su apariencia, como otras mujeres, sino el hecho de que lo miraba sin miedo ni admiración, como a un igual. Pasaron semanas juntos, primero conversando sobre cultura, luego sobre la vida. Él le mostró el mundo del lujo. Ella le enseñó el sabor de la sencillez. Ella le enseñaba dichos polacos y él le hablaba de los beduinos y el silencio del desierto. Pero cuando su familia se enteró de su relación, comenzaron las presiones. «Esa no es la mujer para ti. Es una amenaza para tu reputación». Omar cedió. Se marchó antes de que los sentimientos se volvieran irreversibles.
y, sin embargo, no la olvidó. Ahora Emilia estaba nuevamente frente a él, lista para desafiar al mundo. «Tu valentía me avergüenza», dijo Omar y miró a los invitados. «No soy un hombre que rompa fácilmente contratos ni tradiciones, pero hoy debo actuar de otra manera». Los invitados empezaron a murmurar. Algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar lo que estaba por suceder. El escándalo se extendió como una ola. «Padre de Leila», se dirigió Omar al influyente ministro, «pido disculpas por esta situación. No estaba prevista, pero es real. No puedo casarme con tu hija». El rostro del ministro palideció. Nunca antes había experimentado tal deshonra, pero sabía que oponerse ahora significaría un escándalo aún mayor. Asintió con fría compostura, pero sus ojos ardieron con una advertencia. Leila, a pesar de la humillación, mantuvo una postura regia. Se acercó a Omar y Emilia. «Tal vez tu corazón eligió otro camino, Omar». Su voz era gélida. «Pero recuerda que las decisiones tienen consecuencias. En este mundo nada se olvida». Se dio la vuelta y abandonó el salón, seguida por su padre y varios asesores. Omar miró a Emilia. «Aún no sé cómo superaremos esto, pero si estás dispuesta a caminar conmigo, empecemos ahora». Emilia sintió cómo se aligeraba el peso en su corazón. Asintió. «Voy contigo». Los guardias apartaron a la multitud, abriéndoles paso. Cuando Omar le ofreció su brazo, Emilia sintió que por primera vez en meses respiraba de verdad. Pero en la sombra del salón, alguien los observaba. Alguien que no tenía intención de permitir que esta historia terminara tan fácilmente. El cielo de Dubái se tiñó de un tono anaranjado por el atardecer cuando Omar y Emilia abandonaron el salón de baile. En el aire flotaba el aroma a oud y jazmín, pero para ellos olía a comienzo de tormenta. Muchos de los invitados salieron tras ellos, conteniendo las conversaciones. Los medios ya comenzaban a hablar del escándalo. La boda, que debía ser el triunfo de 2 dinastías, se había convertido en una declaración pública de amor y en una traición a las expectativas familiares. «Debemos irnos de inmediato», susurró Omar a Emilia, llevándola hacia un Maybach aparcado. «Mi padre y el padre de Leila no aceptarán esta decisión. Harán todo lo posible por separarnos». Emilia lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «No tengo miedo. No ahora que finalmente hemos dicho la verdad». Cuando el coche arrancó, los guardaespaldas de Omar rodearon el convoy. En los espejos retrovisores se veían varios hombres con dishdashas tradicionales hablando frenéticamente por teléfonos. «¿A dónde vamos?», preguntó Emilia, apretando con fuerza su mano. «Al aeropuerto. Tengo un jet privado listo para despegar. Volaremos a Marruecos. Allí tenemos amigos que pueden ayudarnos a escondernos durante unos días». El trayecto hasta el aeropuerto pareció durar una eternidad. Emilia miraba por la ventanilla hacia la ciudad, que hasta hacía poco le había parecido un símbolo de sueños, riqueza, modernidad, poder. Ahora la veía como una amenaza. De repente, en uno de los cruces, la caravana tuvo que reducir la velocidad. Frente a ellos apareció un SUV negro sin matrícula. «No son de los nuestros», murmuró Omar tomando su teléfono. «Tenemos un problema». El SUV bloqueó su camino de manera abrupta. Las puertas se abrieron y varios hombres salieron. Su actitud era inquietante. No parecían simples guardias de seguridad ni funcionarios. «Son hombres del ministro», dijo Omar con calma helada. «Quieren detenernos». Las puertas del Maybach se cerraron automáticamente. El chofer activó los bloqueos. La seguridad de Omar rodeó el vehículo, pero estaba claro que la situación se volvía peligrosa. Emilia miró a Omar. En sus ojos no había miedo, sino preparación. «¿Sabes lo que arriesgamos?», preguntó en voz baja. «Todo», respondió sin dudar. Pero ya es demasiado tarde para retroceder. El primero de los hombres se acercó al coche y golpeó la ventanilla. En su mano brillaba una insignia plateada. No era una placa policial, era el símbolo de que actuaba en nombre de una de las familias más influyentes del Emirato. «Omar Al-Fayed», dijo en árabe, «debes regresar y explicar tus acciones. Es una orden». Omar abrió la ventanilla apenas 1 centímetro. «No obedezco órdenes que violan la libertad de elección. Retírense». El hombre sonrió fríamente. «La libertad de elección es un lujo que acabas de perder». Antes de que pudieran reaccionar, varios de ellos comenzaron a sacar algo de debajo de sus chaquetas. Emilia instintivamente apretó el brazo de Omar, pero entonces los guardaespaldas de Omar, bien entrenados, sacaron sus armas con rapidez.
La atmósfera se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Retírense», ordenó Omar. «Si continúan, las consecuencias recaerán sobre sus familias». Por un segundo, todos quedaron inmóviles. Luego el hombre asintió y con un gesto ordenó a sus hombres que se retiraran. El Subi retrocedió, dejando espacio para el Maybach. El convoy siguió adelante. Emilia sintió cómo el aire escapaba de sus pulmones. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó. Omar asintió. «Ahora ya no luchamos solo por amor, luchamos por el futuro». El avión los esperaba. A lo lejos, las luces de Dubái comenzaban a desvanecerse. Pero la sombra que los seguía no desapareció. Los motores del jet privado murmuraban suavemente cuando la aeronave despegó. Dubái quedó atrás como el recuerdo de una jaula dorada. Emilia se sentó junto a la ventanilla, mirando el cielo que se oscurecía y los puntos brillantes de la ciudad que, solo una hora antes, había parecido su mundo entero. Ahora se convertía en el pasado. Omar se sentó a su lado, se quitó la chaqueta y reclinó la cabeza sobre el reposacabezas. En su rostro cruzaba una tensión que ni su máscara habitual de serenidad podía ocultar. «Lo siento», susurró al cabo de un momento. «No era así como debía ser nuestro reencuentro después de tantos años». Emilia tomó su mano y la apretó con fuerza. «Omar, basta. Elegí este camino conscientemente. Ahora no es momento para lamentos». Omar asintió, pero en sus ojos aún brillaba la culpa. «En Marruecos nos quedaremos en la villa de mi amigo Alim, un hombre de confianza. Durante unos días trataremos de escondernos y pensar en los próximos pasos». Emilia asintió, aunque sentía que ningún plan podría brindarles seguridad completa. Las personas que intentaban detenerlos no eran de las que se rendían fácilmente. El viaje transcurrió en silencio, ambos demasiado cansados para hablar, pero también demasiado conmovidos para dormir. Cuando el avión comenzó el descenso, se podían ver las vastas tinieblas del Sahara, interrumpidas aquí y allá por luces de ciudades. Marrakech se extendía como una joya entre las arenas. En el aeropuerto ya los esperaba Alim, un hombre de unos 50 años, con cabellos grises y los ojos de alguien que había visto más de lo que habría querido recordar. «Omar», lo saludó cordialmente. «Tu decisión no solo sacudió Dubái, todo el mundo empresarial ya habla de ello. Pero estás a salvo, al menos por ahora». Miró a Emilia con respeto. «Y esta debe ser la mujer por la que arriesgaste todo». «Emilia», se presentó ella en voz baja. Alim sonrió cálidamente. «No te preocupes, son mis huéspedes, y en mi casa los huéspedes son sagrados». La villa de Alim se encontraba en las afueras de Marrakech. Estaba rodeada por un jardín de naranjos y un alto muro. Dentro predominaban los mosaicos marroquíes tradicionales y alfombras suaves. Por primera vez en meses, Emilia se sintió segura, aunque no por mucho tiempo. Ya en la primera noche, Alim trajo noticias. «Los hombres del ministro siguen tus movimientos, Omar. Intentaron sobornar a mis empleados en el aeropuerto. Saben que estás aquí». Omar asintió sin sorpresa. Lo esperaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Emilia, sintiendo cómo su corazón aceleraba. «Debemos elaborar una estrategia», respondió Omar. «Su plan es sencillo: aislarnos del apoyo, intimidarnos y obligarnos a regresar o separarnos. Pero tenemos una ventaja: la verdad está de nuestro lado, y los medios». Alim se acercó a la mesa y desplegó un mapa de la región. «También tengo un amigo en Casablanca, un periodista que puede dar a conocer vuestra historia. Si la opinión pública se pone de vuestro lado, les será más difícil actuar en la sombra». Emilia miró a Omar. «¿Quieres que hagamos pública nuestra lucha? Si no lo hacemos, nos destruirán en silencio», dijo Omar con seriedad. «Pero antes de eso, debes saber una cosa». La miró profundamente a los ojos. «No será solo una historia de amor, será una lucha contra un sistema que no perdona. Tu nombre puede convertirse en símbolo o en la razón por la que ambos lo perdamos todo». Emilia levantó el mentón. «Ya te perdí una vez. Prefiero perder todo lo demás antes que cometer ese error de nuevo». Omar sonrió con tristeza. «Eres más valiente de lo que yo jamás fui». Afuera la noche se extendía como un desierto infinito, pero en su corazón ardía una llama que ni las tradiciones ni las amenazas podían apagar. A la mañana siguiente, el sol de Marrakech se coló por las pesadas cortinas, pintando las paredes con mosaicos con luz dorada. Emilia se despertó antes que Omar. Durante un momento, observó su rostro. Cansado, pero tranquilo.
En su abrazo sentía la seguridad que no había experimentado desde su separación, pero sabía que esa paz era solo una ilusión. Se levantó en silencio y salió a la terraza. Desde el jardín llegaba el aroma de las naranjas en flor. Se sentó en un muro bajo y miró hacia las lejanas montañas del Atlas, las mismas que antes solo había visto en fotografías. Ahora eran el telón de fondo de su lucha por el amor. Al poco tiempo, Alim se unió a ella. En la mano llevaba una taza de café fuerte. «No pude dormir», dijo. Cuando un hombre acoge a amantes no duerme tranquilo. Sabe que el amor es el sentimiento más hermoso y más peligroso. Emilia sonrió débilmente. «No sé si somos héroes o locos. A veces es lo mismo». Lo miró con seriedad. «Alim, ¿estás seguro de que quieres arriesgarte? Si algo te sucede por nuestra causa, mi familia sobrevivió a la ocupación francesa, sobrevivimos a revoluciones y guerras. No le temo a unos cuantos políticos del Golfo. Además», se detuvo un momento. «Omar fue para mí como un hijo cuando su padre le dio la espalda durante los primeros años de su carrera. No los abandonaré». Antes de que pudieran decir más, apareció Omar. Vestía una sencilla camisa de lino y pantalones oscuros. «Alim, ¿contactaste al periodista?» «Sí, aceptó venir esta noche. Cree que vuestra historia puede conmover los corazones de la gente, pero advirtió, eso atraerá aún más peligro». Omar asintió. «Es mejor morir con la verdad que vivir en la mentira». El día transcurrió en preparativos. Emilia y Omar redactaron una cronología de su historia. Cómo se conocieron, qué los separó y por qué ahora habían decidido luchar por su amor. Cada recuerdo despertaba emociones. Dolor, esperanza y rabia contra el sistema que intentaba separarlos. Por la noche, cuando el sol se ocultó tras el horizonte, llegó el periodista. Era un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante y una sonrisa cansada. «Me llamo Yusuf Ben Harun, hice reportajes en Siria, Libia y ahora, al parecer, debo contar una historia de amor que desafió a las monarquías». Estrechó la mano de Omar y Emilia. «Su valentía me ha impresionado. Pero deben ser conscientes. No solo sus enemigos leerán esto, el mundo los juzgará. Cada palabra será distorsionada por quienes quieran silenciarlos». Emilia levantó la cabeza. «Ya nos están juzgando, al menos que conozcan la verdad». Comenzaron la grabación. Yusuf hizo preguntas y Omar y Emilia respondieron con sinceridad, sin adornos. Hablaron del amor que había sobrevivido a la separación y a la adversidad, del sistema que no aceptaba la elección del corazón por encima del deber. Cuando la conversación terminó, Yusuf guardó su equipo y asintió. «Mañana el material estará en la red. Si logra difundirse, la opinión pública será vuestro escudo. Y quizá también nuestra prisión», murmuró Omar. Esa noche, Emilia no pudo dormir. Salió de nuevo a la terraza. Sobre las montañas brillaba la luna. Sentía en su corazón no solo el peso de sus propios sentimientos, sino también la responsabilidad por lo que estaba por venir. De repente, escuchó un leve susurro en el jardín. Se quedó inmóvil. De la sombra emergió la figura de un guardia de Alim. «Señora Emilia, por favor, regrese al interior. Hay gente extraña rondando». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién? Aún no lo sabemos, pero alguien los ha encontrado. Emilia regresó al interior, sintiendo cómo la adrenalina le recorría las venas. Omar ya la esperaba en el vestíbulo. Su rostro, aunque tranquilo, mostraba tensión. En su cintura llevaba un pequeño cuchillo, una antigua costumbre que había adoptado de los beduinos, quienes creían que un hombre nunca debía estar completamente desarmado. «Debemos estar preparados para todo», dijo en voz baja. «Tal vez sean transeúntes casuales, o tal vez ellos». Alim entró en la sala, acompañado de 2 de sus hombres. «Vamos a duplicar la seguridad», anunció, «pero sugiero que hagan las maletas. Si es necesario, debemos abandonar la villa en cuestión de minutos». Emilia miró a Omar. «¿A dónde iremos?» «Por ahora tenemos un plan de emergencia», respondió Omar. «Nos refugiaremos en las montañas si es necesario. Mi amigo tiene allí una pequeña propiedad, casi desconocida para todos». La noche transcurrió bajo una atmósfera de inquietud. A cada momento alguien revisaba la cerca, las puertas, las cámaras. Emilia se sentía como la protagonista de un thriller, no como una mujer que el día anterior había luchado por amor. Al amanecer, Yusuf llamó. «El material ya está en la red. Las reacciones son enormes. Su historia se ha hecho viral en pocas horas. Pero
vaciló. No solo los ciudadanos comunes los están viendo. El ministro ya emitió una declaración sugiriendo que Omar actúa bajo chantaje emocional. Están tratando de cambiar la narrativa. Lo que esperábamos, murmuró Omar. Pero no es todo, añadió Yusuf. Han visto en Marrakech a personas vinculadas a los servicios secretos. Probablemente los están cazando. Al escuchar eso, Emilia sintió cómo el miedo helado le oprimía el corazón. Omar dejó el teléfono y la miró con seriedad. Es el momento de decidir. Si nos quedamos, arriesgamos nuestras vidas. Si huimos, perderemos el control sobre cómo se contará nuestra historia. Emilia se sentó en el borde del sofá, ocultando el temblor de sus manos. Estoy contigo, dijo en voz baja, pero debemos ser inteligentes. Las emociones no pueden guiarnos a ciegas. Omar se arrodilló ante ella, tomando sus manos entre las suyas. Nunca dejaré de agradecerte por tu valentía. Alim interrumpió ese momento. Deben irse. Identificamos un coche que vigila la villa. Es hora del plan B. Sin más palabras, Omar y Emilia recogieron lo esencial. Algunas ropas, documentos, algo de efectivo. Alim les entregó las llaves de un viejo todoterreno. Con esto llegarán al camino que conduce a las montañas. Luego cambiarán de vehículo. Mi hombre los estará esperando. Emilia echó un último vistazo a la villa que por un breve momento había sido su hogar. Sabía que probablemente no la volvería a ver jamás. Partieron de noche. El camino era accidentado y el todoterreno saltaba en cada curva. Emilia se aferraba con fuerza, pero en su interior sentía un extraño alivio. En el movimiento había algo purificador, algo que le daba esperanza. A mitad de camino divisaron las luces de coches a lo lejos. «Pueden estar siguiéndonos», dijo Omar. «Debemos despistarlos». Giraron hacia un sendero estrecho que conducía por colinas rocosas. El motor rugía y el polvo entraba por las rendijas de las puertas. Emilia sentía el sabor de la arena en los labios, pero no se quejaba. De repente, en una curva cerrada, el coche derrapó. Las ruedas traseras perdieron tracción y el vehículo comenzó a deslizarse hacia un barranco. «¡Agárrate!», gritó Omar. Emilia cerró los ojos. El coche se detuvo a escasos centímetros del borde del precipicio. Respiraban con dificultad, intentando calmar sus corazones acelerados. Omar la miró con una sonrisa forzada. «Creo que la vida contigo nunca será aburrida». Emilia soltó una risa nerviosa. En ese momento, la muerte y la vida estaban igualmente cerca, pero sentía que había elegido la vida, con él, sin importar el precio. El motor se apagó lentamente. Omar tiró del freno de mano y ambos se quedaron sentados en silencio, escuchando sus respiraciones agitadas. La luna iluminaba el borde del precipicio y las rocas inmóviles que podrían haberse convertido en su tumba de no haber sido por un poco de suerte. Emilia fue la primera en recuperar la voz. «Debemos continuar. Si nos seguían, pronto estarán aquí». Omar asintió y tomó el teléfono, pero la pantalla mostraba un vacío, sin señal. «Debemos caminar hasta el lugar donde Alim dejó el nuevo coche. Está a unos 3 kilómetros de aquí». Sacaron la bolsa con los documentos y avanzaron hacia la oscuridad. El camino era pedregoso, el aire frío, y las montañas proyectaban sombras siniestras. Emilia sentía cansancio en las piernas, pero aún más fuerte era su determinación. Cada paso era una expresión de su elección. De repente, en la distancia, brillaron las luces de unos faros. «Alguien se acerca», susurró apretando el brazo de Omar. Ambos se agacharon detrás de una roca. Se acercaba un coche todoterreno. Cuando llegó más cerca, distinguieron la silueta de un hombre que bajó y miró alrededor con cautela. «Es Zakir», reconoció Omar, «el hombre de Alim». Corrieron hacia él, y el hombre abrió la puerta trasera del vehículo. «Suban rápido. Hay extraños merodeando. Debemos desaparecer». Se dirigieron hacia su refugio, un antiguo riad en las montañas, abandonado hacía tiempo por sus dueños. Después de una hora de viaje, llegaron al lugar. El riad estaba escondido entre árboles de olivo, con muros gruesos y un pequeño patio cubierto de parras silvestres. Zakir inspeccionó los alrededores. «Por ahora están seguros, pero si nos encuentran aquí, la próxima salida será aún más difícil». Esa noche, en el fresco interior del riad, Emilia no pudo dormir. Se sentó sobre un colchón extendido junto a la pared y observó cómo Omar conversaba en voz baja con Zakir. Cada uno de sus gestos, cada mirada, le recordaba al hombre que una vez había amado en Varsovia,
pero ahora era alguien más, alguien que arriesgaba todo para permanecer fiel a sus sentimientos. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó cuando quedaron solos. Omar se sentó junto a ella. No lo sé, pero prefiero morir luchando por ti que vivir bajo el dictado de decisiones ajenas. Emilia sintió lágrimas en sus ojos. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto. Hace solo unos meses impartía clases de árabe en la universidad. Pensaba que mi mayor problema sería la entrega de trabajos de los estudiantes. Omar sonrió con tristeza, y entonces aparecí yo, con mi caos y la sombra de la política. No trajiste solo caos, me diste fuerza y un propósito. Se abrazaron. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir. A la mañana siguiente, Yusuf llamó con noticias. La historia se ha difundido por Europa y el Medio Oriente. Organizaciones de derechos humanos han comenzado a hacer preguntas sobre vuestra situación. La gente organiza apoyo, pero a vuestros adversarios no les importa. Han emitido una orden de detención contra Omar por cargos falsos de abuso financiero. Emilia sintió que su corazón se detenía. Eso significa que la caza se intensifica. Sí, confirmó Yusuf, pero también tengo buenas noticias. La embajada de un país europeo está dispuesta a ayudarles a obtener asilo. Omar frunció el ceño. El asilo es una capitulación. No, es tiempo. Tiempo para pensar el próximo movimiento. Zakir miró por la ventana del Riad. Ya no tenemos mucho tiempo. Alguien notó nuestro coche en el camino hacia el valle. Omar miró a Emilia. En sus ojos apareció la misma mirada que ella había visto cuando le confesó su amor por primera vez. Debemos tomar una decisión. Huir más o enfrentarlos. Emilia sintió que algo crecía dentro de ella. Algo que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. No el miedo, sino el coraje. Lo miró con una determinación que incluso a ella le sorprendió. No podemos huir para siempre, dijo en voz baja. Si nos rendimos ahora mostraremos al mundo que tienen razón, que los sentimientos no tienen fuerza frente a los acuerdos y el poder. Omar asintió. Piensas exactamente como yo. Zakir se acercó a ellos, su rostro era grave. Si deciden luchar abiertamente, debemos actuar con inteligencia. No podemos depender solo de los medios. Necesitamos aliados, personas influyentes que no teman decir la verdad. Emilia recordó sus conversaciones con Yusuf. ¿Y la embajada? Es arriesgado, dijo Omar. El asilo significa que nos convertimos en refugiados. Perdemos autonomía. Pero puede ser una carta de negociación. Zakir asintió. Tengo contacto con un abogado que trabaja para organizaciones internacionales. Puede presentarles a personas que ayudarán a jugar esta partida política en un nivel superior. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Omar y Emilia se reunieron con la abogada, una mujer llamada Nadira. Era marroquí, pero había pasado la mayor parte de su vida en Bruselas, luchando por los derechos de las mujeres y la independencia política en los países árabes. Vuestra historia ha tocado muchos corazones, dijo, sentándose frente a ellos junto a una mesa baja. Pero los corazones no cambian la política. Necesitan un movimiento que no solo cuente su historia, sino que también obligue a los gobiernos a reaccionar. Omar escuchaba con atención. ¿Qué propones? Una reunión pública con medios europeos en Casablanca. Invitaremos a periodistas, activistas, abogados. Contarán su historia, pero también lanzarán un desafío a quienes quieren obligarlos a callar. Si intentan detenerlos allí, todo el mundo lo verá. Emilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Eso no acelerará sus acciones? Sí, pero también hará que sus movimientos sean más torpes. Cuando se actúa en las sombras, es fácil manipular. Bajo los reflectores, deben seguir las reglas. Nadira miró a Omar. Es tu vida, tu familia, tu imperio. Si das este paso, no habrá vuelta atrás. Omar miró a Emilia. Mi imperio es ella. La decisión fue tomada. Durante los siguientes 2 días, Zakir y Nadira organizaron el encuentro. Yusuf coordinaba con los medios. En la lista de invitados solo se incluyeron personas de confianza. El día de la conferencia, Omar y Emilia se vistieron de manera sencilla pero elegante. Él con una galabella blanca tradicional, ella con un vestido claro con bordados delicados. Querían presentarse no como personas de poder, sino como una pareja que tenía el valor de decir la verdad. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. La seguridad estaba apostada a lo largo de las paredes.
Yusuf se acercó a ellos. Este es el momento que cambiará todo. La gente quiere escucharlos, pero sus adversarios también están aquí. Emilia apretó la mano de Omar. Estoy lista. Cuando se encendieron las luces y el zumbido de las cámaras llenó la sala, Omar se acercó al micrófono. Me llamo Omar Al-Fayed. Nací en un mundo donde el amor a menudo es un lujo y las decisiones del corazón una traición. Hoy declaro públicamente que elegí el amor sobre los acuerdos. Elegí la verdad sobre la política. Luego Emilia dio un paso adelante. Soy Emilia Kowalska, una mujer que no tenía fortuna ni títulos, solo tenía sentimientos y el derecho a elegir. Hoy estamos aquí, no como rebeldes, sino como personas que desean dignidad y justicia. La sala estalló en aplausos, pero entre la multitud también había algunos rostros que no aplaudían, rostros de personas enviadas para observar y reportar. La conferencia duró 1 hora. Las preguntas fueron incisivas, pero la pareja respondió con sinceridad. Al final, Nadira se acercó a ellos y susurró: «Las cámaras ya están grabando, pero acabo de recibir información. Sus adversarios ya no están interesados en conversaciones. Han enviado un equipo a Sur Riyadh». Omar miró a Emilia. «Debemos regresar. Nuestro tiempo se acaba». El regreso al Riad fue silencioso y rápido. Zakir conducía por calles secundarias de Casablanca, evitando las principales avenidas, donde sería fácil caer en una emboscada o ser seguidos. En el asiento trasero, Emilia y Omar se tomaban de las manos, ya no por amor, sino por la fuerza que encontraban en la presencia del otro. Yusuf dijo que la grabación de la conferencia ya tiene millones de visualizaciones, susurró Emilia. Los comentarios llegan de todo el mundo. Eso es bueno, respondió Omar. La gente debe saberlo. Pero cuanto mayor sea la fama, mayor será el peligro. Cuando llegaron al Riad, los guardias ya estaban en alerta. Alim salió a su encuentro. Su rostro cansado mostraba que no había dormido esa noche. Sus adversarios saben que están aquí, dijo sin rodeos. Pero gracias a los medios no se atreven a un ataque abierto. Han cambiado de táctica. ¿Qué quieres decir?, preguntó Omar. Alim le entregó un teléfono. En la pantalla aparecía un mensaje. Si no te rindes, las consecuencias no caerán solo sobre ti. Debajo una foto. Varsovia, un edificio que Emilia reconoció de inmediato, el apartamento de su madre. No, susurró, palideciendo. Amenazan a tu familia, dijo Omar con un tono helado. Era de esperar. Debemos hacer algo. Emilia se levantó de golpe. No pueden involucrar a mi madre en esto. Omar la atrajo hacia él. Haré todo lo posible para protegerla. Alim asintió. Yusuf ya está actuando. Contactó con periodistas polacos y con la embajada. Se ha enviado seguridad a la dirección de tu madre. Ellos no entienden que Polonia no es Dubái. Allí la gente no guarda silencio ante las amenazas. Emilia sintió alivio, pero sabía que no era el final. Quieren quebrarnos psicológicamente, dijo. Si no pueden separarnos por la fuerza, intentarán hacerlo con miedo. Zakir se acercó más. Tenemos otra opción. La Embajada de España ha propuesto una evacuación. Pueden trasladarlos a Sevilla bajo la protección de la Unión Europea. Omar frunció el ceño. ¿Eso significaría el fin de nuestra lucha aquí? No, significa un nuevo campo de batalla, corrigió Nadira, que acababa de entrar en el salón. En Europa podrán hablar sin restricciones. Su historia se convertirá en un asunto internacional. Por un momento, reinó el silencio en la sala. Todos consideraban los riesgos y las posibilidades. Emilia miró a Omar. Una vez decidiste por mí. Ahora déjame decidir a mí. Vayamos a Sevilla. Sigamos luchando, pero donde tengamos una oportunidad. Omar la miró largamente. En sus ojos había de todo. Amor, respeto y orgullo. De acuerdo. Los preparativos para la huida duraron toda la noche. La embajada envió un coche con matrícula diplomática. Zakir y Alim coordinaron el plan de viaje. Yusuf prometió que mantendría al mundo informado de sus movimientos para que cualquier intento de detenerlos fuera inmediatamente expuesto. Al amanecer, Omar y Emilia abandonaron el Riad. Los guardias abrieron la puerta y Zakir, de pie junto al coche, dijo: «Recuerden, esta historia ya no es solo su lucha, es un símbolo». El coche arrancó. Casablanca desapareció lentamente tras la ventanilla. Emilia apoyó su cabeza en el hombro de Omar. «No es el final», susurró. «Es el comienzo». Al cruzar la frontera marroquí-española,
Omar miró las extensas llanuras de Andalucía. Ahora el mundo realmente nos escuchará. Sevilla los recibió con un aire cálido y primaveral, perfumado con el aroma de los naranjos en flor. Las calles del casco antiguo brillaban con colores amarillos y ocres, y los estrechos callejones llevaban ecos de flamenco y de historia morisca. Era una ciudad donde el pasado se entrelazaba con el presente, el lugar perfecto para comenzar un nuevo capítulo. El coche diplomático se detuvo ante una pequeña villa histórica oculta entre naranjos y bugambillas. La villa pertenecía a Esteban, un abogado español amigo de Nadira que durante años había apoyado a refugiados políticos y personas perseguidas. «Bienvenidos», los saludó Esteban, un hombre delgado con cabello gris y una sonrisa amable. «Ahora están bajo la protección de la Unión Europea. Ni el ministro ni sus hombres pueden alcanzarlos aquí». «Gracias», dijo Emilia, estrechando la mano de Esteban. Tan pronto como entraron en la villa, Nadira, que había llegado antes, les presentó el plan de acción. Sevilla será ahora su centro de operaciones. Yusuf ya está organizando una conferencia de prensa. Esta vez, no solo los medios de Europa, sino también de América y del Medio Oriente los escucharán. Emilia se sentó en el sofá, sintiendo cómo la tensión de los últimos días comenzaba a dar paso al cansancio. Omar se arrodilló ante ella y tomó sus manos. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja. Ella lo miró directamente a los ojos. Ni por un segundo. Esteban se acercó con una carpeta llena de documentos. «Deben preparar declaraciones legales. Su situación es un caso sin precedentes. No son simples refugiados políticos. Representan una lucha contra un sistema que impone la voluntad de las familias y los gobiernos sobre las elecciones personales. Esto atraerá no solo aliados, sino también enemigos». Al día siguiente, Yusuf llegó a Sevilla. Traía no solo noticias de los medios, sino también novedades desde Polonia. «Tu madre está a salvo», dijo a Emilia. Los medios polacos difundieron la historia. La sociedad los ha apoyado. Incluso algunos políticos han hablado en su defensa. Es un golpe serio para los aliados del ministro. Emilia exhaló profundamente. Lágrimas llenaron sus ojos. Por primera vez en semanas, sintió que podía llevar la carga no solo por ella misma, sino también por su familia, que había sido blanco de chantaje. Por la noche se organizó una reunión con activistas y periodistas en el jardín de la villa. En la larga mesa se sentaron personas de diversas nacionalidades: españoles, franceses, alemanes, marroquíes e incluso algunos jóvenes jeques reformistas del Medio Oriente que secretamente apoyaban el movimiento por la libertad de elección entre la nueva generación de élites árabes. «Su historia es una chispa», dijo uno de ellos, un joven kuwaití llamado Tariq, «pero ahora necesitamos una llama. Deben hablar no solo de su amor, sino de la necesidad de cambio en un mundo que encierra los sentimientos en jaulas doradas». Omar asintió. «Esta ya no es solo nuestra lucha. Queremos que sea un símbolo para todos los que temen elegir el corazón sobre el deber». Yusuf se levantó levantando una copa de agua. «Por el coraje, y porque el amor no tiene que ser sumisión a la tradición, sino puede ser una fuerza que cambie el mundo». Los invitados asintieron y en el aire se sintió una sensación de comunidad y esperanza. Pero cuando cayó la noche y se apagaron las luces, Esteban entró al salón con una expresión grave. En su mano sostenía una tableta. Acaba de aparecer una nueva noticia. Todos se reunieron alrededor. En la pantalla apareció un titular de una agencia de noticias árabe. «Se ha emitido una orden internacional de arresto contra Omar Al-Fayed. Cargos: malversación y traición a los intereses nacionales». Emilia sintió cómo el miedo le oprimía el corazón. Omar miró la noticia con serenidad. «No se detendrán hasta quebrarnos por completo». Nadira asintió. «Pero ahora están jugando en un escenario donde el mundo está mirando, y donde también nosotros tenemos cartas en la mano». Emilia se puso de pie. «No pensamos escondernos. Queremos hablar en voz alta, si es necesario, ante los tribunales, ante los parlamentos, ante las naciones». Omar la abrazó. «No huiremos, lucharemos». Miraron por la ventana hacia el cielo nocturno de Sevilla. Aunque la oscuridad era densa, a lo lejos brillaban las luces de la ciudad, como una esperanza que no se apagaba a pesar de la tormenta. La mañana siguiente amaneció tranquila en Sevilla, pero no trajo consuelo.
Emilia despertó en una modesta habitación de huéspedes en el consulado. Por la ventana entraba la suave luz del sol naciente y a lo lejos se escuchaban los cantos de los pájaros y los sonidos lejanos de la ciudad que comenzaba a despertar. Permaneció un momento inmóvil, escuchando. El silencio era inusual, un silencio que anunciaba decisiones inminentes. Omar ya estaba sentado junto a la mesa, vestido con una camisa sencilla y pantalones oscuros. En su rostro había una expresión de cansancio, pero también de determinación. A su lado yacía un documento con el sello del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «La decisión ha sido tomada», dijo cuando Emilia se sentó a su lado. «El tribunal nos ha otorgado protección legal temporal. No pueden extraditarnos, ni hoy ni en los próximos meses». Emilia respiró hondo. «¿Eso significa que ganamos?». Omar negó con la cabeza. «Significa que tenemos tiempo, pero la victoria aún está por delante». Nadira y Yusuf entraron en la sala. Ambos parecían agotados, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. «Su historia se ha convertido en un símbolo internacional», dijo Nadira. «Las organizaciones de derechos humanos, los políticos y la gente común no solo exigen su protección, sino también reformas en los sistemas de los países que intentaron silenciarlos. Incluso en Emiratos y Arabia Saudita han comenzado a surgir debates sobre la independencia en las elecciones matrimoniales», añadió Yusuf. «Algo que hace un año era impensable». Emilia sonrió a través de sus lágrimas. «La gente nos escucha». «Pero hay un precio», dijo Yusuf, colocando otra hoja sobre la mesa. «El ministro y sus aliados han perdido la paciencia. Han enviado una nota diplomática oficial acusándolos de desestabilización política y exigen la extradición inmediata de Omar». Omar leyó el documento y lo estrujó en su mano. «No nos quebrarán. Ya no». Esteban entró con otra noticia. «España y Polonia han emitido una declaración conjunta. Si lo desean, les otorgarán el estatus de refugiados políticos con protección completa». Emilia sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros, pero también comprendía que aceptar ese estatus significaba una cosa: cortar definitivamente los lazos con el mundo que una vez conocieron. «¿Qué elegimos?», preguntó en voz baja. Omar se puso de pie y miró por la ventana el sol naciente sobre Sevilla. «Elegimos la vida, juntos, incluso si eso significa un nuevo comienzo en un país extraño». Ese mismo día se organizó una nueva conferencia de prensa, esta vez no en hermosas salas palaciegas, sino en el patio del consulado, bajo el cielo azul, en presencia de periodistas, activistas y representantes de embajadas. Omar y Emilia se presentaron juntos. «Hoy», comenzó Omar, «no anunciamos una huida, anunciamos un nuevo comienzo. El mundo intentó separarnos con fuerza, mentiras y miedo, pero elegimos la verdad, elegimos el amor y elegimos la libertad». Emilia añadió: «Nuestra lucha se ha convertido en un símbolo no solo para aquellos que aman, sino para todos los que se atreven a elegir su camino a pesar de la presión y las expectativas». Las cámaras capturaron cada palabra. Los periodistas tomaban notas apresuradamente. «Aceptamos la protección de España y Polonia», continuó Omar, «pero no abandonamos la lucha por el cambio. Seguiremos hablando, escribiendo y apoyando a aquellos que son obligados a vivir en contra de sus propios corazones». La multitud estalló en aplausos. Cuando terminó la conferencia, Nadira se acercó a ellos y susurró: «Han sobrevivido, pero esto no es el final de su viaje, es solo el comienzo». Emilia miró a Omar. Sabía que aunque aún quedaban muchos desafíos, ya habían logrado lo más importante. Estaban juntos y el mundo los había escuchado. Habían pasado 3 meses desde el día en que Emilia y Omar se presentaron por última vez ante las cámaras en Sevilla. El mundo seguía hablando de su historia. Los medios los habían llamado la pareja del coraje y su lucha se convirtió en inspiración para muchas personas en países donde elegir al corazón seguía siendo un lujo y no un derecho. Aunque las amenazas no habían cesado del todo, se había producido un cambio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó oficialmente la protección legal para Omar y Emilia. Las organizaciones internacionales iniciaron conversaciones con los gobiernos del Medio Oriente sobre la necesidad de reformas. Incluso algunos miembros de la familia de Omar, los más jóvenes y abiertos, comenzaron a expresar su apoyo a su decisión, pero para Emilia y Omar
La mayor victoria no eran los titulares de los periódicos ni las declaraciones políticas. Su mayor triunfo era la cotidianidad. Se habían instalado en una pequeña villa a las afueras de Sevilla, rodeada de un olivar y naranjos en flor, lejos de palacios y lujos, pero cerca uno del otro. Una mañana, Emilia estaba sentada en la terraza, bebiendo café y mirando cómo Omar podaba las ramas de los árboles. Sus movimientos eran tranquilos y seguros. El hombre que una vez había llevado el peso de una dinastía, ahora cuidaba de un humilde huerto. Se acercó a ella y la besó en la frente. «¿Crees que ahora es tranquilidad?», preguntó con una sonrisa. «La tranquilidad no es la ausencia de tormentas», respondió ella. «Es la capacidad de encontrar refugio durante la tormenta». Omar rió suavemente. «Palabras sabias. Las aprendí de ti». Ese día los visitaron Yusuf y Nadira. Traían nuevas noticias. «¿Saben que su historia se ha convertido en un caso de estudio en varias universidades europeas?», dijo Nadira. «Jóvenes abogados la analizan como ejemplo de lucha por el derecho al amor y la independencia. Y en Polonia se ha creado una iniciativa con tu nombre, Emilia», añadió Yusuf. «Una fundación que apoyará a personas que enfrentan presión familiar y cultural en temas matrimoniales». Emilia se conmovió. «Nunca imaginé que nuestra historia privada se convertiría en esperanza para otros, porque el amor verdadero siempre tiene un impacto mayor de lo que imaginamos», respondió Omar. Al atardecer, cuando el sol se escondía tras el horizonte, Emilia y Omar salieron a una colina detrás de su casa. Desde allí se extendía una vista completa de Sevilla, las torres de la catedral, los tejados rojos y los reflejos brillantes del río Guadalquivir. «Antes miraba estos paisajes y pensaba en sueños», dijo Emilia. «Ahora miro y veo realización». Omar la rodeó con su brazo. «¿Sabes qué he aprendido? Que no basta con soñar. Hay que tener el coraje de luchar por esos sueños». «Tú me enseñaste ese coraje». Emilia sonrió. «Y tú me enseñaste que el corazón tiene más fuerza que cualquier tradición». Se abrazaron mientras el viento traía el aroma de las flores de azahar. Eran solo un hombre y una mujer. No políticos, no un símbolo. Simplemente una pareja que había atravesado la tormenta y encontrado su lugar en el mundo. Sobre ellos, el cielo estaba despejado. Ninguna nube oscura, solo la promesa de un nuevo día, su nueva vida. Fin.